Bendiciones, amados hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un sábado lleno de gracia, lleno de grandes bendiciones de Dios en nuestra vida. De seguro estamos felices y gozosos y alegres, porque Dios nos ha provisto una semana más de vida. Pero debe ser una semana más en la cual podemos deleitarnos, exaltando, glorificando a Dios. En este momento quiero llevarles en el libro de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 33, el versículo 29, donde Moisés se levanta y empieza a bendecir a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y en una de sus bendiciones de Moisés encontramos en el versículo 29, diciendo de esta bendición que impartió Moisés al pueblo de Dios. Deuteronomios capítulo 33, el versículo 29, donde nos muestra un pueblo gozoso, un pueblo bienaventurado, un pueblo alegre. La pregunta es, ¿por qué está alegre el pueblo? ¿Por qué es un pueblo gozoso? ¿Cuál es la razón? La razón nos lo dice Moisés, porque el pueblo es un pueblo especial, un pueblo dichoso, un pueblo muy feliz, un pueblo sumamente alegre en la presencia de Dios. Diciendo de esta manera: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú los hollarás sobre sus alturas. Moisés nos da la razón por qué el pueblo es dichoso, por qué el pueblo es alegre, gozoso, por qué el pueblo es bienaventurado en la presencia de Dios. En primer lugar, este pueblo tiene gozo por causa de su redención. Esa es la máxima razón por la que el pueblo es bienaventurado. Esa es la máxima razón para el pueblo de Israel de sentirse un pueblo dichoso, un pueblo especial, un pueblo diferente a todos los pueblos. Es por eso Moisés empieza diciendo: bienaventurado tú, oh Israel, dichoso eres Israel, gozoso eres, alegre eres, porque eres, dice Moisés, salvo, redimido, rescatado, liberado por Dios. El pueblo de Dios tiene gozo por causa de su redención a través de Dios. Esa es una de las razones de que el pueblo de Israel era dichoso. Era dichoso porque es redimido de su esclavitud en Egipto. Era dichoso porque es redimido y sacado en una esclavitud cruel, donde privaba, donde es maltratado, donde es
despreciado. Pero a causa de Jehová, dice Moisés, el pueblo es dichoso, porque a través de la mano poderosa de Dios son redimidos por el brazo poderoso y por la misericordia, por la bondad y piedad de Jehová Dios, tienen la redención de ser rescatado bajo el yugo opresor del enemigo. Por esa razón el pueblo estaba dichoso, felices y alegres, porque entendieron y comprendieron que solo por la gracia de Dios fueron libertados. No porque hay algo que nuestro Jehová Dios se agradara de ello, no, sino solo fue su amor de nuestro Jehová Dios. Los quiso redimir por su mano poderosa. Pero también el pueblo de Dios, dice Moisés, era dichoso. El pueblo de Dios tiene gozo también por a causa de su protección. Fíjate lo que dice el siguiente párrafo. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? El siguiente párrafo dice, escudo de tu socorro. La otra razón de que el pueblo era un pueblo gozoso, un pueblo dichoso, un pueblo bienaventurado, un pueblo bendecido, era de que su protección viene de Dios. Su protección está bajo la poderosa mano de Dios. Sin duda eso. Ellos disfrutaron de la protección de Dios, saliendo desde el éxodo, desde la salida de Egipto, aún estando en la esclavitud. Dios los protegió, Dios los preservó, Dios los cuidó y Dios les proveyó vida. Y es por eso dice Moisés, ¿quién como tú, Israel? Un pueblo bienaventurado, un pueblo bendecido, un pueblo alegre, gozoso, porque Jehová te protege. Era la máxima expresión de Israel de gratitud con su Creador. Porque el Creador del cielo y de la tierra protegía a este pueblo. ¿Cómo no el pueblo de Dios ha de estar dichoso de esta manera? Contando con la protección del mismísimo Dios de los ejércitos, a Yahvé, a Jehová, a Elohim. Contaban con esa protección. Y es por eso Moisés le dice, bienaventurado tú. No hay nadie como tú. No hay otra nación como tú. No hay otro pueblo como tú. Eres bienaventurado. Eres dichoso. Eres afortunado. Eres especial. Y por esa razón, el pueblo aprendió a vivir feliz en una gratitud hacia con su Creador. Era un pueblo que agradeció esto, porque habían entendido que hasta ahora su vida eran y son protegidos por Dios. No solo eso,
Dice el último párrafo de esto: y espada de tu triunfo. Fíjate, el pueblo de Israel no solo era un pueblo que tiene gozo por causa de su redención, por causa de su protección, sino que también era un pueblo que tiene gozo por causa de su poder conquistador. Era un pueblo gozoso por causa de su poder conquistador. Era un pueblo invencible. Era un pueblo que no se puede conquistar. Era un pueblo que a las otras naciones le temían a Israel. En otras palabras, le tienen miedo al pueblo de Dios. Porque Dios es la que pelea por ese pueblo. Dios es la que lucha por ese pueblo. Dios es la que le daba triunfo. Sin duda, podemos ver cómo Dios le da triunfo al pueblo de Israel en las grandes batallas que sostuvieron, en las grandes guerras que sostuvieron. Les dio batallas. Una de las grandes batallas donde el pueblo de Dios salió victorioso, que Dios peleó con Egipto. No el pueblo de Israel peleó con Egipto, sino Dios mandó las plagas y Dios peleó con Egipto. Y esa victoria de guerra, Israel lo disfruta. Israel es bendecido por esa victoria de esa guerra. Otra bendición de la victoria de Dios, y pueda sentirse dichoso el pueblo de Israel cuando llegan al mar, frente del mar, y Dios abre el mar en dos y cruzan en tierra seca el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel haya pasado todo, el pueblo de Egipto intentó atacar a Israel, pero Dios lo envuelve en el mar y extermina el enemigo de Israel. Por esa razón, el pueblo de Israel era un pueblo dichoso, dice Moisés. Porque es un pueblo, dice, que tiene poder conquistador, que es guiado por Dios. Y por eso dice: así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Eres un pueblo dichoso, dice Moisés, porque cuentas con Dios, porque Dios peleará por ti, Dios luchará por ti. Dios es la que va a estar enfrente de ti, es la que va a comandar la guerra. Así que vas a conquistar, dice, tus enemigos hollarás, humillarás en las alturas. Vemos en la conquista de Canaán, donde el pueblo sale triunfante en la guerra, donde el pueblo sale victorioso en la guerra. Eso era motivo de que el pueblo se sintiera agradecido con su Creador. Ahora, en esta tarde, ¿cómo estamos nosotros? ¿Será que tenemos el mismo gozo del pueblo de Israel? Debe ser también, amados hermanos. Debemos de sentirnos un pueblo dichoso, un pueblo especial,
un pueblo afortunado. ¿Por qué un pueblo afortunado? Porque Cristo nos da redención. En Cristo somos protegidos. Y en Cristo tenemos el poder conquistador. En la palabra de Dios dice: no temas, no desmayes, porque yo voy y estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, allí estaré, dice Dios. En el Salmo 91, diciendo de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por esa razón, usted y yo debemos de ser un pueblo, y somos un pueblo dichoso. Y solo nos resta darle gratitud a nuestro Dios, rendirle honra y gloria, humillarnos bajo su mano, ser instrumento de Él, bendecirlo, exaltarlo en nuestra vida. El gozo del pueblo de Dios de Israel comprendió y entendió cuál es la causa. Y por eso fue un pueblo que siempre adoró a Dios en medio de cualquier adversidad. En esta hora de la tarde, te invito a que así seamos también. Optemos esta actitud de Israel. Que en nuestros días de nuestra vida podamos deleitar a nuestro Dios, vivir para Cristo. Que la palabra de Dios descanse en tu vida en esta hora de la tarde. Bendiciones, amados hermanos. Les saluda tu hermano Ignacio Sánchez. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.